El Salmo 11 dice: yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Una compañía de seguros en Estados Unidos llamada Unum produjo hace años un simpático póster promocional en el que se representaba a este inmenso oso gris parado justo en medio de la poderosa corriente de un río. El oso exhibía unas poderosas fauces abiertas a capacidad con sus enormes colmillos al aire, y se lo veía a punto de atrapar a un indefenso salmón que, totalmente desprevenido, nadaba contra la corriente en un vigoroso salto. El encabezado de la promoción leía: tú probablemente te sientas como el oso. A nosotros nos gustaría sugerir que tú eres el salmón. Tú probablemente te sientas como el oso. A nosotros nos gustaría realmente sugerir que tú eres el salmón. El Evangelio es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Pero qué mucho cuesta reconocer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Qué duro es admitir la existencia de un escenario en el que no nos quede la más mínima opción. Ese en el que somos el salmón. Ese escenario en el que llegas a convencerte de que nada de lo que hagas conseguirá lograr o hacer una diferencia. Porque si finalmente llegas a conceder que enfrentas a un enemigo más allá de tus posibilidades, entonces el miedo patea con tal fuerza que o quedas completamente paralizado o intentas escapar escuchando pensamientos que van desde todo está perdido hasta huye, salva el pellejo. Alguien escribió: las personas que son las más realistas entre nosotros sufren de depresión mayor. El resto solo pretende tapar el cielo con la mano. Oiga, estos enemigos del mundo real nos ayuda a recordar a David. Nos quedan grandes, por lo que típicamente tendrán una especie de field day en nuestra mente. Y no es para menos. Escuchemos la clase de pensamientos que cursaban la mente de David. David, la flecha que está a punto de atravesar tu corazón, ni siquiera la verás venir. David, a ver, razona conmigo. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, dime, David, ¿qué pueden hacer los justos? Tú y yo sabemos la respuesta a eso, David. No pueden hacer nada. Nada. No se nos dice la ocasión específica que precipita tales pensamientos en David, ni de dónde se originan. Solo sabemos que David encara su total incapacidad y pondera razonablemente, o lo que razonablemente parecería ser la única opción ante él: huir. Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, señala: uno de los principales problemas en la vida cristiana es que pasamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos, pero no pasamos el tiempo suficiente hablándonos a nosotros mismos. Y añadió, para aclarar lo que quiso decir: en vez de permitirle a tu alma que te predique, deberías más bien comenzar a predicarle a tu alma, para variar. Lo que hace David acá es justo eso. Él se interrumpe a sí mismo, por así decirlo, y comienza a hablarse a sí mismo. Su primera palabra: pero. Pero. Siempre que veas un pero en las Escrituras, préstale tu más detenida atención. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Evangelio es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Y un cristiano, una cristiana, es alguien que sabe que la vida cristiana, entiéndase, esa vida con la que siempre ha soñado, es precisamente humanamente imposible. O sea, un milagro. Por ende, David no dice: yo voy a mí, lánceme con todo, que yo voy a mí. David dice más bien: yo confío en la protección del Señor.
Entiéndase, no confío en mí, confío en la protección del Señor. Esto no es tampoco querer tapar el cielo con la mano. Esto de ninguna manera reduce la dureza de la realidad que tú y yo experimentamos día a día. Esto no es pretender hacer de cheerleader motivacional, intentando de alguna manera pompearte a ti mismo y a los tuyos. Porque la vida real no es solo dura, es brutalmente dura. Y lo que estamos viviendo todos ahora es brutalmente difícil a nivel mundial. Pero para el salmista, la realidad de Dios se impone a toda otra realidad. Y lo hace a tal grado que la mera idea de salir huyendo le parece ahora al salmista irreconciliable con el más elemental sentido común a su haber. Por lo que sinceramente se pregunta contrariado, ¿cómo habría de sugerirme cualquiera hacer semejante cosa? Huye al monte cual ave. Y es que cobrar conciencia de la actividad de Dios en su vida y en el mundo le da al salmista una perspectiva más precisa y más aguda. Dios está trabajando. Se recuerda a sí mismo el salmista. Dios está en su santo templo. En los salmos, el templo de Jerusalén era el lugar donde la típicamente esquiva y, por qué no decirlo, misteriosa esfera celestial interseca la esfera terrenal. En arroz y habichuelas era el espacio donde el cielo y la tierra se besaban, sirviendo como una especie de portal entre ambas esferas de la realidad. Por eso David puede decir, Dios está y Dios aún gobierna desde el cielo, y Él nos examina a todos, tanto a los que están tras las sombras, ocultos a la vista de todos, salvo la de Él, como al justo que sigue confiando en Dios. Dios está, celebra envalentonado el salmista, y Él está trabajando. ¿Cómo me dicen que huye a los montes cual ave? David celebra incluso la increíble disparidad entre los recursos de los enemigos que tiene frente a él y los recursos de Dios. Una disparidad que le merece la más reposada confianza en la insuperable capacidad de Dios para salvar. Flechas tienen sus enemigos, fuego del cielo tiene Dios. La disparidad armamentista es tal que David respira aliviado. Yo confío en la protección del Señor. Este Dios es apto para salvar, dice David. ¿Cómo pensar que no me queda de otra sino huir? ¿Desde cuándo pueden sus enemigos pretender sorprender a Dios exitosamente? ¿Cuándo fue que a Dios se le llegó a olvidar o a pasar cualquier cosa por alto? ¿Debo comenzar acaso a suponer que a Dios le pueda llegar a generar ansiedad alguna cosa? ¿Habrá algo que sea siquiera difícil para Él? Vea, acá el salmista se jacta del poder de Dios. Y se jacta especialmente de la agenda de Dios para el mundo. Dios es justo y Dios ama la justicia, celebra el salmista. La doctora Luisa Páez, directora de la Academia de Liderazgo para Iglesia en Puerto Rico, meses atrás compartió una ilustración acerca de un náufrago que luego de pasar varios años en una isla desierta, una mañana casi colapsa de la emoción al divisar a lo lejos un barco y a un pequeño bote dirigiéndose a su isla. Cuando finalmente el náufrago ve que el bote está llegando y se bajan unos marineros, estos le lanzan unos periódicos y le dicen desde la orilla de la playa, hey, usted, lea bien esos periódicos, y si después de darse cuenta, leerlos, de cómo está realmente el mundo, si todavía usted quiere ser rescatado, déjenos saber. Ese es un mensaje de nuestro capitán. Si todavía quiere ser rescatado, después de ver cómo está el mundo, déjenos saber. Parece no irle muy bien al mundo estos días. Y aun cuando parezca que la injusticia, el mal, el peligro, la muerte y tantas cosas andan al garete, entienda bien esto. Solo parece. Solo parece. Dios ama la justicia. Él terminará sirviéndose con la cuchara grande. Él escribe siempre derecho con la zurda. Escuche esta palabra. Ale Christusen. Ale Christusen. ¿A qué le suena? Es polaco. Escuche esto. Ale Christusen fue una conferencia realizada en Polonia a la que hace años fuera invitado Rabbi Zacarías, por quien aprovechamos para decirnos unimos a la oración de la iglesia en el mundo por este amado siervo de Dios, nuestro hermano Rabbi Zacarías, en este momento difícil de su salud. Él escribe, Rabbi, recuerdo que el nombre de la conferencia era Ale Christusen y que mirando intrigado a mi anfitrión le pregunté qué es lo que Ale Christusen quiere decir. A lo que luego de pensarlo por un rato, este respondió, es difícil de decir, hermano Rabbi, porque usted tendría que estar al menos un poco familiarizado con nuestro contexto de país. La única manera en que tal vez se lo puedo traducir es con la frase, pero Cristo.
Sí, eso mismo es, dijo. Ale Christusen se puede traducir o quiere decir, pero Cristo. Y añadió, cualquier polaco leyendo esa frase pensaría en las páginas oscuras de la historia de Polonia. Tantas privaciones, tantos crueles asesinatos, tantas personas sacrificadas, pero Cristo. Pero Cristo nos conservó, pero Cristo nos cruzó hacia el otro lado, pero Cristo nos ayudó, pero Cristo nos dio una nueva oportunidad. Ale Christusen, pero Cristo. Típicamente hay dos personas, o existen dos personas entre nosotros. Las personas que ven sus imposibles y sus pensamientos les dicen, no se puede hacer nada, sálvese quien pueda, tienes toda la razón para salir huyendo, y terminan sucumbiendo a sus miedos o abrazando una mentira con la que pretenden consolarse o si no distraerse a morir. Y están las personas que ven sus imposibles y haciendo caso omiso de esos mismas clases de pensamientos, se dicen a sí mismas, pero Cristo, pero Cristo. ¿Cuál de ellas serás tú? A través de todas las escrituras, este asunto de la habitación de Dios entre los hombres, de este lugar donde el cielo y la tierra se besan, es de pivotal interés. Está el jardín del Edén, del que se nos dice que Dios se paseaba en la brisa de la tarde con Adán y Eva. Tenemos luego el tabernáculo, esta tienda de campaña en el desierto, con muchas instrucciones para su traslado. Luego tenemos el templo en Jerusalén, un edificio hermoso construido. Luego tenemos el mismo Jesús, de que se nos dice que Dios se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Roberto Amparo, un pastor muy hermoso que ya mora con el Señor, escribió, hablando de esa primera venida y de ese tabernáculo que Dios hizo en Cristo, un libro que se tituló Miren quién se mudó al barrio. Me encanta ese título, Miren quién se mudó al barrio. Al final del tiempo se nos presenta la Escritura, la Nueva Jerusalén, como descendiendo del cielo, y a Dios haciendo de esta nueva tierra su morada permanente, uniendo finalmente ambas esferas de la realidad, cielo y tierra. Y se nos garantiza que ese día viene. Pero en el entretanto, Jesús dijo alto y claro, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes y les enviaré al Espíritu de verdad, para que esté no solo con ustedes, sino que esté en ustedes. Y entonces se nos deja saber, el propio Jesús lo hace, que en el aquí y en el ahora, cada persona que pone su confianza en Jesús se constituye en templo del Dios viviente, en el lugar donde el cielo y la tierra se besan. Y es que te tengo noticias. El cristiano lleva el templo consigo donde quiera que va. Por eso, sin importar donde sea que se encuentre, sea la cocina, el dormitorio, un pasillo del centro comercial o en medio de una cuarentena con distanciamiento social, ese cristiano o esa cristiana puede sencillamente inclinar levemente su cabeza y allí mismo elevar una oración al Dios del cielo. No tiene que esperar a ir al santuario para orar, porque todo el tiempo lleva el santuario consigo. Oh, si creyéramos nuestras creencias. Puerto Rico no necesita gente del tipo sálvese quien pueda, sino gente del tipo pero Cristo. Gente del tipo yo confío en la protección del Señor. David cree en el pleno control de Dios. Y lo que eso quería decir es que él podía confiar en el Señor, no importaba lo que pasara. Porque él sabía que si una flecha enemiga lograba alcanzarle, no habría sido por haber burlado el radar de este Dios que aún gobierna desde el cielo. Quien tendría este buen Dios muy buenas razones para haber permitido dicha flecha. Razones que, aunque capen a mi comprensión, no por eso no significan que Dios tenga muy buenas maneras para redimir el sufrimiento de su siervo. Dios está en el negocio de redimir el sufrimiento de sus siervos. Por eso puedo decir con David, y te invito a hacerlo, yo confío en la protección del Señor. El único antídoto contra el miedo es la informada confianza en el infinito poder y el perfecto amor de Dios. El único antídoto contra el miedo es la informada confianza en el infinito poder y en el perfecto carácter, amor de Dios. Yo confío en la protección del Señor. Así que cuando venga la próxima vez tus pensamientos diciéndote, huye, hay todas estas razones para estar debajo de una cama, asustado, ponte en tus dos piernas y aferrándote a este salmo, di, escucho eso, pero Dios está trabajando, aún gobierna desde el cielo, pero Cristo